En la primavera de 2008, mientras el petróleo crudo se disparaba por encima de los $130 por barril, y las aerolíneas de todo Estados Unidos comenzaban a recortar rutas y emitir avisos de despido por miles, una compañía aérea estaba haciendo algo que casi nadie podía explicar. Southwest Airlines estaba expandiéndose. Mientras Continental Airlines y United eliminaban empleos citando costos de combustible que simplemente no podían afrontar, Southwest estaba añadiendo capacidad, manteniendo las tarifas estables y registrando ganancias en una industria que perdía dinero a raudales. La razón no tenía nada que ver con mejores aviones, rutas más inteligentes u operaciones más eficientes. Todo se reducía a una sola cifra, $51. Ese era el precio por barril que Southwest había asegurado años antes a través de un agresivo programa de cobertura de combustible, mientras que todas las demás grandes aerolíneas pagaban el precio de mercado de $130 o más. Solo en 2008, esta posición financiera invisible generó $1.300 millones en ahorros. A lo largo de la década anterior, la estrategia había ahorrado un estimado de $3.500 millones, representando el 83% de las ganancias totales de Southwest entre el 98 y 2008. Durante décadas desde entonces, la industria aérea ha tratado la cobertura de combustible como una cuestión resuelta. Algunas aerolíneas se cubren, otras no. Es una decisión administrativa que los pasajeros nunca conocen. Si Southwest demostró que las coberturas podían ahorrar miles de millones, ¿por qué American Airlines abandonó deliberadamente las coberturas por completo y ahorró $600 millones haciendo exactamente lo contrario? ¿Por qué Delta Airlines perdió $4.000 millones en coberturas a lo largo de 8 años y luego compró una refinería de petróleo? Todas las grandes aerolíneas del mundo tienen acceso a los mismos instrumentos financieros, los mismos mercados de materias primas, mismos asesores de Wall Street. Sin embargo, sus estrategias de combustible no podrían ser más diferentes. Entonces, ¿cómo puede la misma decisión, cubrirse o no cubrirse, representar simultáneamente la jugada más inteligente y la más catastrófica en la aviación? Para entender por qué la estrategia de combustible importa más que casi cualquier decisión operativa que toma una aerolínea, es necesario comprender una cifra. En 2025, la IATA proyectó que la industria aérea global gastaría aproximadamente $236.000 millones en combustible para aviones, aproximadamente el 25% de los gastos operativos de las aerolíneas. Un solo $1 de aumento en el precio del barril de combustible para aviones añade aproximadamente $2.000 millones a la factura anual de la industria. Ninguna optimización de rutas, ninguna reconfiguración de asientos, ni rediseño de programa de fidelización se acerca siquiera a mover la aguja como lo hace el precio del combustible. Y sin embargo, a diferencia de los pedidos de aviones o la planificación de redes, la estrategia de combustible es casi completamente invisible para el mundo exterior. Los instrumentos son derivados financieros, opciones de compra que limitan el precio que paga una aerolínea, un rango de precios con tanto un techo como un piso, acuerdos de permuta que fijan un precio determinado independientemente de lo que haga el mercado. Las aerolíneas rara vez compran combustible para aviones físico para entrega futura. En cambio, realizan apuestas financieras que compensan el costo del combustible adquirido a precios de mercado. La mecánica suena simple, las consecuencias son todo menos eso. Cuando los precios del petróleo suben por encima de tu cobertura, ahorras millones o miles de millones. Cuando los precios del petróleo caen por debajo de tu cobertura, estás contractualmente obligado a pagar tarifas por encima del mercado por combustible que ya te comprometiste a quemar. Esto crea un panorama en el que la estrategia de combustible de cada aerolínea refleja no solo un cálculo financiero, sino toda una filosofía sobre el riesgo, el momento del mercado y el posicionamiento competitivo. El programa de cobertura de combustible de Southwest no comenzó como una genialidad, comenzó como paranoia. Tras los picos de petróleo durante la Guerra del Golfo en 1990, la mayoría de las aerolíneas trataron el aumento de precios como una anomalía temporal. La dirección de Southwest, guiada por el entonces director financiero Gary Kelly y la filosofía del fundador Herb Kelleher, lo consideró un riesgo sistémico. Para 1994, mientras los competidores invertían en campañas de marketing y expansiones de centros de conexión, Southwest comenzó discretamente a asegurar entre el 20 y el 30% de sus necesidades de combustible con meses de antelación. La estrategia se amplió. Para el año 2000, Southwest estaba cubriendo la mayoría de sus necesidades de combustible en ciertos trimestres.
Solo en el tercer trimestre de 2000, las coberturas ahorraron decenas de millones de dólares cuando los precios subieron inesperadamente. Wall Street lo notó. Luego llegó el superciclo petrolero de los años 2000. Los precios subieron sin descanso, 40, 60, 80, 100 dólares. Las coberturas de Southwest, contratadas años antes a precios drásticamente más bajos, se volvían más valiosas con cada dólar de aumento. El pico de 2008 a 147 dólares por barril fue el punto culminante. Las coberturas de Southwest a 51 dólares no solo estaban ahorrando dinero, estaban financiando la expansión mientras los competidores se contraían. Pero Southwest no era la única aerolínea haciendo apuestas sobre el combustible. Otras también las estaban haciendo, solo que estaban perdiendo. United Airlines cubrió aproximadamente la mitad de su combustible a precios superiores a 100 dólares por barril en 2008, confiando en que los precios seguirían subiendo. Cuando la crisis financiera golpeó y el petróleo se desplomó, United reportó pérdidas por cobertura de 544 millones de dólares en un solo trimestre, incluyendo 72 millones en pérdidas realizadas y 472 millones en pérdidas no realizadas. Esta era la cruel paradoja de la cobertura. El mismo desplome del mercado que debería haber dado alivio a las aerolíneas, combustible más barato, en cambio castigó a las aerolíneas cubiertas que habían fijado precios en el punto máximo. Luego llegó el 2014. Los precios del petróleo se desplomaron de más de 100 a menos de 50 dólares por barril. Delta, que había estado cubriendo agresivamente durante años, enfrentó pérdidas acumuladas de 4.000 millones de dólares en sus posiciones de cobertura a lo largo de 8 años. Solo en 2016, Delta pagó 450 millones de dólares únicamente para liquidar anticipadamente contratos con pérdidas. Mientras tanto, American Airlines estaba contando su dinero. Después de que American Airlines se fusionara con US Airways, la aerolínea combinada adoptó la filosofía de US Airways: sin cobertura, punto. Cubrir el riesgo a 70 dólares por barril cuesta aproximadamente 10 dólares por barril en primas. El petróleo tendría que alcanzar los 80 dólares solo para alcanzar el punto de equilibrio del seguro. Por debajo de eso, has pagado por una protección que no necesitabas. Por encima, los ahorros solo comienzan después de superar el costo de la prima. La dirección de American Airlines argumentaba que los precios del combustible y los ingresos de las aerolíneas se correlacionarían de forma natural. Cuando la economía es fuerte, los precios del petróleo suben, pero los pasajeros están dispuestos a pagar tarifas más altas. Cuando llega la recesión, los precios del combustible bajan, compensando la menor demanda. El precio del boleto en sí mismo actúa como cobertura. En 2014, esta filosofía rindió frutos de manera espectacular. Mientras Delta y United absorbieron cientos de millones en pérdidas por coberturas, cuando los precios del petróleo se desplomaron, American Airlines capturó aproximadamente 600 millones de dólares en ahorros, simplemente comprando combustible a los precios del mercado en caída. El contraste fue marcado. En 2009, las aerolíneas sin cobertura pagaron significativamente menos por galón de combustible que sus competidoras con cobertura. Las aerolíneas sin posiciones de cobertura tuvieron los costos de combustible más bajos de la industria. Emirates llegó a la misma conclusión desde el otro lado del mundo, abandonando las coberturas en 2009, tras pérdidas significativas y permaneciendo sin cobertura desde entonces. Las dos aerolíneas más filosóficamente diferentes del mundo, una doméstica de bajo costo y una mega aerolínea del Golfo respaldada por el Estado, llegaron a estrategias idénticas. Luego estaba la solución de Delta, que desafiaba por completo toda categoría. En 2012, Delta Airlines compró la refinería de petróleo Trainer en Pensilvania por 150 millones de dólares, aproximadamente el precio de catálogo de un solo avión de fuselaje ancho más grande. La lógica era diferente a todo lo que la industria había visto. En lugar de cubrirse con instrumentos financieros, Delta se cubriría físicamente refinando su propio combustible para aviones. La refinería tiene una capacidad de aproximadamente 185,000 barriles por día. Cuando los márgenes de refinación, el llamado crack spread entre el petróleo crudo y el combustible para aviones refinado, se disparan al alza, la refinería genera ganancias que compensan directamente los mayores costos de combustible de Delta. En 2022, esta estrategia dio resultados. Los crack spread record otorgaron a Delta una ventaja significativa por galón sobre sus competidores. La refinería generó ingresos sustanciales de terceros ese año, pero también conllevaba riesgos invisibles para la cobertura financiera.
Los costos de cumplimiento ambiental, en particular los créditos de mezcla de biocombustibles conocido como RINs, periódicamente eliminaban las ganancias trimestrales. Operar una instalación industrial introducía una complejidad operativa que ningún departamento de tesorería de una aerolínea estaba diseñado para manejar. El enfoque de Delta no era ni cobertura ni ausencia de cobertura. Era integración vertical, una estrategia poco convencional. Si el desplome de 2014 expuso el lado negativo de la cobertura, la pandemia de 2020 expuso algo mucho peor: combustible fantasma. Las aerolíneas habían cubierto el combustible que esperaban consumir a lo largo de 2020. Cuando la COVID-19 dejó en tierra a las flotas en todo el mundo, el combustible nunca se compró, pero los contratos financieros permanecieron vigentes. Las normas contables exigían que estas coberturas huérfanas se valoraran a precio de mercado de forma inmediata como pérdidas, ya que el consumo subyacente había desaparecido. Las cifras fueron devastadoras. Aerolíneas europeas como Lufthansa, IAG y Ryanair enfrentaron pérdidas estimadas de miles de millones por valoración a precio de mercado. En Asia-Pacífico, Cathay Pacific, Singapore Airlines y Qantas reportaron pérdidas combinadas por coberturas de miles de millones. Ryanair, que había cubierto aproximadamente el 90% de su combustible a tarifas más altas, absorbió un golpe de 300 millones de euros cuando el crudo se desplomó por debajo de los $20 por barril. Las coberturas estaban diseñadas para proteger precisamente contra el tipo de perturbación económica que representaba la COVID. En cambio, amplificaron el daño financiero en el peor momento posible. Sin embargo, la reputación de la cobertura se recuperó más rápido de lo esperado. Cuando la guerra entre Rusia y Ucrania disparó los precios del combustible en 2022, el programa de cobertura de Southwest ahorró $1.200 millones. Las aerolíneas que habían mantenido sus posiciones volvieron a parecer visionarias. Qantas, que había cubierto una porción significativa de su combustible en la segunda mitad del año fiscal 2022, quedó protegida de lo peor del pico de precios. Pero aquí es donde toda esta historia da un gran giro inesperado. A principios de 2025, Southwest Airlines, la aerolínea que definió la cobertura de combustible para toda una generación, anunció que abandonaba la estrategia. Tras incurrir en $157 millones solo en primas de cobertura en 2024, un aumento del 30% respecto del año anterior, la dirección concluyó que la cobertura no ha sido beneficiosa para la compañía durante los últimos 10 a 15 años. La aerolínea, que ahorró $3.500 millones mediante coberturas, las abandonó. El estratega de combustible más exitoso en la historia de la aviación decidió que el juego ya no valía la pena. La importancia de la salida de Southwest no se trata de la política de tesorería de una aerolínea, se trata de lo que las estrategias de combustible divergentes revelan sobre la arquitectura competitiva de toda la industria. Verán, la estrategia de combustible no solo determina las ganancias trimestrales, determina qué rutas se lanzan, qué tarifas se ofrecen y qué empleados conservan sus puestos de trabajo. Cuando Continental recortó miles de puestos en 2008 porque no podía costear el combustible, Southwest estaba contratando porque se había cubierto. Cuando American ahorró $600 millones al no cubrirse en 2014, ese capital financió la renovación de la flota mientras los competidores cubiertos asumían pérdidas por derivados. Los instrumentos financieros son idénticos. Todas las aerolíneas tienen acceso a las mismas opciones de compra, los mismos collars, los mismos acuerdos de swap, las mismas contrapartes. Sin embargo, los resultados divergen en miles de millones de dólares. Esto se debe a que la cobertura no es realmente una decisión financiera, es una decisión filosófica. Ryanair se cubre agresivamente porque su modelo de ultra bajo costo requiere una previsibilidad absoluta de las tarifas. La cobertura compra certidumbre, y la certidumbre es el producto de Ryanair. American no se cubre porque su red y su poder de fijación de precios le permiten trasladar los costos de combustible a los pasajeros premium. La composición de ingresos de American se inclina hacia los viajeros de negocios con demanda inelástica. Delta posee una refinería porque la concentración de su hub en el noreste crea una vulnerabilidad específica en la cadena de suministro que los derivados financieros no pueden abordar. El riesgo del crack spread, la brecha entre el petróleo crudo y el combustible de aviación refinado, fue la exposición que casi destruyó la cartera de coberturas de Delta. Poseer capacidad de refinación elimina por completo ese riesgo de base. Cada estrategia es internamente lógica. Cada una es también potencialmente catastrófica si las condiciones del mercado
cambian en la dirección equivocada. Mientras tanto, la industria enfrenta un desafío de combustible que hace que la cobertura convencional parezca sencilla. El combustible de aviación sostenible cuesta entre 3 y 5 veces más que el combustible convencional para aviones. Aerolíneas como IAG están comprometiendo $3.500 millones en contratos SAF a largo plazo de tipo take or pay, asegurando suministro a precios que esperan resulten favorables. Esto es cobertura con otro nombre, pero sin la infraestructura financiera que hace posible la cobertura convencional. A medida que los mandatos europeos impongan requisitos crecientes de mezcla de SAF, las aerolíneas con estrategias de combustible más sofisticadas obtendrán ventajas que se acumularán a lo largo de décadas. Las guerras de cobertura de la década de 2000 podrían resultar ser apenas un ensayo para las guerras de adquisición de SAF de la década de 2030. En 2008, Southwest Airlines cubrió su riesgo a $51 por barril porque creía que gestionar en los buenos tiempos protege a todos en los malos tiempos. Fue convicción, no cálculo. Una postura filosófica sobre lo que una aerolínea le debe a sus empleados y pasajeros cuando los mercados se vuelven hostiles. 17 años después, esa misma aerolínea abandonó la estrategia porque las matemáticas ya no cuadraban. Las primas se habían encarecido demasiado. Los mercados habían evolucionado. El seguro costaba más que el riesgo que cubría. Ambas decisiones fueron correctas. Esa es la paradoja. Una sola mala apuesta en combustible puede borrar las ganancias anuales de toda una aerolínea. Una sola buena puede financiar una década de crecimiento. Las estrategias de combustible son invisibles. Sus consecuencias están en todas partes. La pregunta no es si la cobertura funciona o no funciona. Es si el resto de la industria entiende que la decisión más trascendental en la aviación no tiene nada que ver con los aviones y tiene todo que ver con una apuesta que la mayoría de los pasajeros nunca sabrá que se hizo. Antes de que te vayas, el algoritmo de YouTube piensa que te va a gustar este video a continuación. ¿Por qué no echarle un vistazo?